Muy bien, estamos listos. Así que para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana. Ya íbamos saludando a los que se iban conectando y hoy tenemos el gusto de tener a Luca, que se conecta desde Italia. ¿En dónde en Italia estás? En Módena, en el norte. Bien. Y Luca es el director científico de la Fundación y él es historiador y experto de políticas culturales internacionales. Ha participado en la formulación de metodologías de filosofía para niños y de educación a la lectura y colabora con proyectos de regeneración social y con la iniciativa Diálogo Intercultural de la Fundación Tony Blair. Y Luca, desde que yo lo conocí, lo he visto apasionado, interesado y muy participante en estos temas de la lectura para niños y por eso es un invitado de la Fundación Conciencia hoy y nos encanta tenerlo aquí. Así que el espacio es tuyo. Bueno, no, soy yo que quiero agradecer a todos para su atención tan temprano por la mañana, pero intentaré decir algo claro y dejar que haya tiempo para hablar un poco y para compartir pensamientos y reflexiones, ideas y dudas. Bueno, ahora voy a intentar compartir la pantalla. Entonces, ¿así? ¿Está bien? Así está bien. Pues Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, te escuchamos. Bueno. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la lectura y de la educación más en general para intentar un poco mover las visiones más tradicionales. Probablemente alguien sabe que en Italia, desde hace mucho tiempo, desde más o menos 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, algunos filósofos especialistas en el campo de la pedagogía han intentado desarrollar nuevas visiones y nuevas perspectivas para intentar de transformar un poco, para buscar la nueva forma, nueva identidad, nuevo valor a los niños en la sociedad postbélica, en la sociedad del postconflicto, para intentar de construir como una visión más participativa de la sociedad. O sea, los niños tienen o tendrían que jugar un papel fundamental en la construcción compartida de la concepción de la sociedad y tienen que ser protegidos en la necesidad que tienen de poder expresar la creatividad y la capacidad de inventar y de recrear la realidad constantemente. Bueno, la verdad es que no hay formas correctas o incorrectas de hablar sobre el tema de la educación. No hay dudas equivocadas, no hay preguntas innecesarias. Simplemente todos nosotros que somos más o menos adultos, más o menos maduros, intentamos convertir de una cierta manera, de una cierta forma, nuestra experiencia de vida en alguna enseñanza, en alguna forma de transmitir algo de útil para los hijos. El problema que debemos plantear entonces se refiere a lo que consideramos o lo que queremos considerar oportuno transmitir. ¿Qué errores tenemos que compartir? ¿Qué visiones? ¿Qué sueños? ¿Cómo deberíamos transmitirlos? ¿Y cómo deberíamos describirlos? Bueno, la respuesta es probablemente la más obvia, la más natural. Simplemente hablando, contando historias. La narración, en todas sus formas, tiene un papel central en cada proceso educativo, independientemente de si contamos una historia o si contamos nuestra propia historia de vida. Transmitir historia es exactamente como transferir la respiración, como transferir la capacidad de respirar y de estar en el mundo. En nuestras palabras reflejamos la imaginación de los niños con los que hablamos,
su capacidad de escuchar, su deseo de descubrir, su deseo de comprender, su deseo de conquistar el mundo y su miedo de caminar en espacios abiertos. Decir, hablar, contar historias es dejar que las personas, los niños en particular, se imaginen, que sueñen, que tengan esperanza y que descubran, que tengan el deseo de descubrir. Es posible, es necesario enseñar reglas, nociones, informaciones, pero la única manera de enseñar cómo descubrir el mundo es simplemente dejar que los niños lo descubran. Es importante abandonar un modelo de educación unidireccional, asimétrica y predefinida. Y ahora voy a explicar lo que quiero decir. No es posible imaginar una educación unidireccional porque quienes son padres saben bien que cada proceso educativo es un viaje que se realiza en conjunto, que realizan los dos, en el que los padres aprenden a ser los padres o intentan hacerlo. Y los niños aprenden a descubrir su papel en el mundo y a descubrir también el papel que tienen en la relación de la familia y en la dimensión social en la que viven. En cierto sentido, día tras día, los padres aprenden a mirar el mundo con ojos diferentes, porque después del nacimiento de un hijo, conocen diferentes prioridades, tienen que aprender cuáles son los nuevos valores que tienen que orientar el estilo de vida y las decisiones de todos los días. Del mismo modo, de la misma manera, los maestros, los profesores continúan aprendiendo toda la vida, en toda la vida profesional, porque cada clase es nuevo. Sin dudas, cada niño es un mundo nuevo. La educación, entonces, es un proceso colectivo para descubrir el mundo, que une de una cierta forma los niños, la escuela, los colegios y los padres. Y es un proceso que permite descubrir el mundo para los niños y de redescubrirlo para los padres y para los adultos. Entonces, no puede ser una educación unidireccional porque tenemos que participar, que compartir con los niños con el mismo valor cuáles son las visiones para co-crear nuestro mundo. No puede ser una educación métrica, la verdad de los adultos ya no es más verdadera que la de los niños, sino que se interpreta de una forma diferente. Cuando educamos, tenemos la responsabilidad de construir escenarios reales de valores, con elementos de referencia, con puntos de orientación. Necesitamos entender y dejar comprender la razón de todo, de cada regla, de cada reproche. El porqué, sin permitir a los niños de entender las razones de nuestras decisiones y que permiten al niño a cambiar su visión del mundo, a perfeccionarla. Nuestra verdad sería una instrucción vacía que no es tan valiosa como tendría que hacer. Lavarse las manos no puede ser simplemente una imposición, sino que debe ser una acción inducida por una explicación de las motivaciones para mostrar verdad queremos imponer de alguna manera. Es un acto de afecto, es un acto de amor, una enseñanza que simplemente quiere decir estoy aquí para protegerte, para compartir contigo las cosas que he aprendido durante mi vida para que tú puedas ser más feliz. Y no puede ser una educación predeterminada, porque cada niño tiene formas de interactuar con el mundo únicas e irrepetibles. La forma de ver e interpretar las cosas es única. La forma de analizar la realidad y entenderla es única. La forma de tratar con todas las demás personas, con la naturaleza, con los animales, es única. Quiero decir que frente a la singularidad de la identidad de cada niño, no podemos imponer modelos estáticos de educación. Cada niño debe respetar ciertas reglas, pero tendrá otros espacios y áreas de la vida en las que tendrá que decidir progresivamente y comprender de una forma autónoma cómo comportarse. La educación no puede ser simplemente una transmisión rígida de prohibiciones, sino que debe convertirse en una transmisión dinámica de oportunidades, de posibilidades.
Quiero decir que hablando con el niño, lo que necesito transmitir es: no te estoy diciendo solamente lo que no tienes que hacer, sino que te ayudo a comprender lo que puedes ser en tu vida. Educar significa entonces dialogar. Desde un punto de vista etimológico, el diálogo es el intercambio del logos, que en griego significa palabra, sea conocimiento. Educar significa dar valor a las palabras y asegurarse de que cada palabra tenga valor. Quiero decir que dar valor a las palabras en el sentido de que no podemos descuidar ni una palabra de lo que un niño nos dice. Pregunta importante, cada reacción es significativa, cada momento en el que compartimos la visión de la existencia es único. Entonces tenemos que dar valor a las palabras. En el mismo tiempo hay que hacer que cada palabra tenga un valor, en el sentido de que los niños, si crecen en un diálogo constructivo, escuchan atentamente y valoran todo lo que dice el padre, todo lo que dice el maestro. No importa la reacción, aceptación o de rebelión, que en cualquier caso confirma el hecho de que nuestras palabras tienen el poder y la capacidad de poner en movimiento la conciencia que está creciendo en el niño, en los niños. Pero es importante no dispersar palabras, es importante no crear demasiado ruido de fondo y recordar que escuchar a los niños es una condición preciosa para que ellos nos escuchen. Educar significa mezclar palabras, conceptos y pensamientos. Significa compartir acciones, sueños y visiones. Ahora quisiera leer un texto muy rápidamente de Loris Malaguzzi, que un pedagogo italiano, y que después de la Segunda Guerra Mundial revolucionó completamente la metodología de enseñanza, reconociendo a los niños como explosiones de conocimiento, de creatividad y de innovación. Según él, según Loris Malaguzzi, el papel del proceso educativo es exactamente el de desarrollar el potencial de cada niño, transmitiendo en el mismo tiempo algunos elementos de orientación existencial. Vamos a leer muy rápidamente. Malaguzzi decía que los niños están hechos de 100 lenguajes, están hechos de 100 formas diferentes de expresarse, están hechos de 100 formas diferentes de pensar. Brevemente, el niño está hecho de 100. El niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. Siempre 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar. Aquí, no todo, porque tengo... Bueno, para cantar y entender 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y además 100, 100 y 100, pero se le roban 99. Y aquí empiezan los problemas. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le hablan de pensar sin manos, actuar sin pies, de escuchar y no hablar, de entender sin alegría, de amar y sorprenderse solo en Pascua y en Navidad. Le hablan de descubrir el mundo que ya existe y, no veo algunas palabras, y le roban 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no van juntas. Le dicen en suma que el 100 no existe. Y el niño dice, en cambio, claro que el 100 existe. En 1989, las Naciones Unidas emitieron la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, que establece esencialmente las cosas que un niño tiene el derecho de no sufrir, o sea, del que debe protegerse un niño: hambre, violencia, explotación, ignorancia. Bueno, la verdad, desde un punto de vista educativo no era suficiente. En el 2011, en el caso de Bologna, en el norte de Italia, llevaron la reflexión sobre los derechos de los niños a otro nivel, definiendo lo que un niño tiene derecho a hacer. O sea que, de acuerdo con
científica y política de esta Carta de Bolonia, que se llama Carta Internacional de los Derechos de los Niños al Arte y a la Cultura. Los niños deben estar protegidos por derechos positivos y activos. Entonces, ¿qué tienen derecho a desarrollar los niños? El derecho visto de esta manera se convierte en la visión de un mundo ideal que podemos tratar de crear con pequeños pasos, adoptando comportamientos precisos desde nuestras casas, desde nuestros colegios. Podemos decir de una cierta forma que parece hablar de modelos educativos demasiado poéticos o demasiado lúdicos, pero es importante entender dos cosas. La primera es que los niños necesitan, es claro, reglas precisas, lo que les ayuda a ver con un orden mental, con puntos de referencia. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y si yo que soy niño hago algo que no se puede hacer, bueno, tengo que aprender que habrá consecuencias. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que los niños necesitan ayuda para comprender que pueden convertirse en lo que quieren, que no tienen que ser clones de los padres o de los profesores o de la sociedad en la que viven. Se les debe ayudar a comprender su valor y afortunadamente esta libertad de pensamiento permite a la sociedad de crecer constantemente. La capacidad de imaginación es la base de la capacidad de abstracción. Tenemos que ayudar a los niños a comprender que pueden imaginar una realidad diferente. No necesariamente los formularios que nosotros tenemos en nuestra cabeza son los formularios necesarios. De un lado tenemos algunas reglas que los niños tienen que respetar, del otro tenemos que darlos a entender cómo transformar las reglas que gobiernan este mundo. Si Galileo Galilei no hubiera tenido la capacidad de pensar diferente, de pensar algo malo en frente a la cultura de su época, de ir más allá de las categorías que existían anteriormente, no habría descubierto que es la Tierra que gira alrededor del Sol y al revés. La capacidad de imaginar nos da la capacidad de inventar lo impensable. No sé si alguno de ustedes conoce este diseño. Es el Códice del vuelo de las aves de Leonardo da Vinci, realizado en 1505. Es un trabajo de investigación. ¿Es el qué? ¿Puedes repetir qué es? Es el códice o código de vuelo de las aves o de los pájaros en la traducción oficial. Es un manuscrito de los primeros años del siglo XVI, en el que Leonardo escribió y diseñó sus ideas sobre el tema del vuelo de los pájaros para construir sus nuevas teorías sobre la creación de algunas máquinas para el vuelo para seres humanos. No, es un trabajo de investigación que lo involucró durante algunos años, más o menos 15 años, entre el 1505 y el 1519. 500 años después, tenemos taxis voladores que se conducen solos, que no hacen más que confirmar la exactitud de un sueño, de algo inimaginable. La imaginación es la capacidad de desarrollar y de crear algo diferente, de desarrollar el pensamiento libre, de creer en cosas que no tienen una lógica común, de creer que los milagros son posibles. La imaginación es la capacidad de creer sin necesidad de demostraciones. Es la capacidad de seguir la intuición, de adaptarse, de reinventar constantemente en situaciones que cambian constantemente. ¿Cómo creamos esta capacidad de imaginar? Bueno, simplemente creando la ayuda a los sueños, la ayuda a la creación de nuevas visiones y al mismo tiempo protegiendo la libertad de soñar sin el miedo de ser constantemente juzgados por los otros. Debemos crear las condiciones para que cada niño, una vez que hemos definido los límites prácticos para que puedan vivir seguros
en la vida de todos los días, se sienta libre de expresarse. Recordamos esto. Los niños son productores activos de conocimiento, con una perspectiva y un punto de vista completamente único, completamente diferente. El camino que une a los padres, a las escuelas y a los niños debe ser un camino para compartir nuevas visiones. El proceso educativo, entonces, debe ser un proceso de visión compartida, sin necesariamente querer presentar nuestra lógica. Para hacer esto, debemos hacer que los niños sientan que pueden ser lo que quieren, sino que pueden imaginar que son lo que quieren, no en la realidad, sino en un espacio protegido, en un espacio seguro. Si una chica, si una niña quiere jugar a ser un caballero de rey, lo puede hacer. Si un niño quiere interpretar a un pintor, un cocinero, un inventor, un entrenador de insectos, lo puede hacer. Pero la imaginación o la libertad de imaginación es un espacio íntimo que exige reciprocidad. El niño tiene derecho a saber lo que nosotros soñamos, lo que queríamos ser y hacer. Y, ¿por qué no? También lo que queremos ser hoy, lo que queremos ser en el futuro. ¿Con qué soñamos? ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Qué imaginamos cuando abrimos los ojos para sentirnos un poco más tranquilos? Digamos, compartimos ideas, hablamos abiertamente y hablemos de esto con los niños. Para hacer esto es importante poder construir un camino de complicidad en la imaginación. Y ahora voy a decir algunas palabras sobre el tema específico de hoy, que es el papel de la lectura en esta construcción de un espacio de complicidad para la imaginación, para la co-creación de una visión de familia o de creatividad para los niños. Leer en voz es una herramienta que nos puede ayudar mucho en esto, por varias razones. ¿El qué? En general, ¿cómo? ¿El qué? Que nos puede ayudar mucho. ¿Cuál es la herramienta? No, la lectura en voz alta. La lectura en voz alta. Es que se entrecortó un poquito. Y en general tenemos que distinguir dos edades. Por ejemplo, 0, 7, 8 años y desde 8 en adelante. En la edad comprendida entre 0 y 7 o 8, depende, el proceso es más suave, progresivo. Mientras que desde 7, 8 años, cuando los niños comienzan a tener más autonomía y más toma de decisiones, la situación cambia muy rápidamente. En ambos casos, sin embargo, debemos imaginar la creación de un espacio circunscrito, en el que leemos juntos, en el que compartimos el ritual de lectura. La lectura puede ser un espacio físico de intimidad, un espacio de creación narrativa y un espacio de, una burbuja empática, un espacio de, ¿cómo puedo decir?, de intimidad emocional. En el primer grupo de edad, 0-7, podemos imaginar leer en voz alta juntos con el niño en los brazos o sentado inmediatamente al lado, debajo del brazo. Y miramos las páginas juntos y las leemos una página cada uno para crear rituales. Por ejemplo, podemos crear rituales en la lectura, no sé, una página, un beso y una cosquilla. O podemos introducir fórmulas rituales para decirlas juntos como fórmulas mágicas, que puede ser, no sé, adelante, adelante, adelante. O ¿y ahora qué va a pasar? O simplemente, y vamos a ver. Para crear algunos rituales que crean empatía, que construyen y que ayudan a construir empatía con los niños a través de rituales físicos, sensoriales. En el segundo grupo de edad es un asunto diferente porque se debe respetar la necesidad de un espacio autónomo. Pero es importante para crear hábitos positivos la cercanía. Cultura, por ejemplo, en la misma habitación. Los padres leen una revista o un periódico deportivo y los niños pueden leer un libro, con o sin imágenes, no importa.
Incluso podemos imaginar de cambiar las posiciones, de barajar los textos que estamos leyendo y en un cierto punto intercambiar libros y revistas y jugar con lo que tenemos disponible. Podemos también leer un libro o un periódico de motor y elegir juntos el automóvil más hermoso, el carro, el color más hermoso, y crear también así un espacio para compartir ideas, para que en el mismo espacio, en un espacio de cercanía física, podamos compartir ideas, voz y energías intelectuales. Lo importante es usar la lectura como un espacio para compartir. En el caso del primer grupo de edad, los niños más pequeñitos, el proceso de crear una dimensión afectiva que se manifiesta es más evidente. El niño en los brazos siente el aliento de los padres que leen, siente la vibración de la voz cuando apoya la espalda contra la caja torácica. Está rodeado por los brazos del padre que tiene que sostener el libro. Y por una vez, sosteniendo el libro con las dos manos, teniendo el niño y abrazándolo, la atención de los padres no debe compartirse con nadie más, porque teniendo los brazos en el libro y el niño puede y no tienen que estar en el teléfono, no pueden prestar atención a nada más. Otro aspecto importante es que en esta posición, padres y niños, padres y hijos, miran en la misma dirección, miran el mismo objeto, y la cara de los padres está junto a la del niño, en un área de absoluta complicidad. ¿Cuántas veces nos enfocamos los niños en un área tan neutral, en la misma cosa con atención, sin todos los ruidos del mundo? Simplemente estamos ahí con el niño, los niños, enfocados en el mismo objeto, en el mismo tema, con las caras cercanas. ¿Cuántas veces nos pasa? Ciertamente muy raramente. En este caso, la fisicalidad vuelve importante y puede construirse también con una escena física real. Por ejemplo, podemos ponernos debajo de una sábana o escondernos detrás del sofá o identificar un espacio protegido en el que solamente estamos ahí para los niños, en este espacio en el que todo el mundo permanece afuera. Lo que sucede debe suceder, pero nadie puede entrar en ese espacio, que es un espacio que podemos definir sagrado. No se permite ninguna distracción. La lectura es también un espacio de co-creación narrativa. La lectura crea una oportunidad única de complicidad en la libertad de pensamiento. Los niños tienden a necesitar rituales fijos. Tal vez tengan 50 libros, pero siempre quieren leer y leer el mismo libro. Se apegan a un personaje, se identifican con la historia y encuentran de nuevo en la historia algo importante que probablemente nosotros no podemos ver si no nos se lo dicen. No importa. Lo importante es mantener vivos los rituales. Puedes leer el mismo libro incluso 100 veces, pero cada vez que lo lees puedes enriquecer la historia. Puedes ir de los límites de la tradición, puedes introducir elementos de transformación. Podemos hojear las páginas sin leer la historia y cambiarla. Una historia de princesas puede introducir elementos lógicos. La princesa decide ir al baile con el príncipe con las zapatillas de deporte. El príncipe puede hablar de una manera extraña. No sé, el hada convierte la calabaza en un helicóptero. El príncipe no pone el zapato de cristal de Cenicienta porque Cenicienta no se lava los pies. O podemos decidir, por ejemplo, introducir algo diferente en la lectura. Que el príncipe ha comido una sopa muy picante y habla con una voz diferente. No hay malas historias, si entendemos algo. El propósito de la lectura es abrir la mente. Y en este grupo de edad, en esta fase, es necesario que los libros tengan siempre una función pedagógica. Los libros no necesariamente tienen que enseñar algo, pero tienen que ayudar a crecer. Como dijimos antes,
los niños tienen 100 idiomas, 100 lenguajes que merecen desarrollarse y que nosotros tenemos que permitir que crezcan. La lectura sirve para alimentar la imaginación. Los libros de los colegios enseñan nociones. Los libros, el Evangelio que se lee el domingo enseña valores, pero los libros de cuentos en este grupo de edad deben permitir a todos los niños soñar y desarrollar la capacidad de soñar. La posibilidad de imaginar diferentes desarrollos en la historia coincide desde un punto de vista cognitivo con la adquisición de la capacidad de imaginar mundos diferentes, como Galileo, que imagina un universo con el sol en el centro en lugar de la historia que siempre le enseñaron. La lectura es también un espacio de intercambio empírico. Ahora, es importante entender una cosa. Los padres deben aceptar que cuando uno lee con un niño, no hay orgullo. Uno debe estar dispuesto a hacer las voces, expresar emociones, a mostrar que uno debe sentirse libre de expresarse, de definirse a sí mismo como un individuo único. La capacidad de reír juntos también se basa en el hecho de que la complicidad debe mostrar nuestra intimidad y no lo que normalmente tenemos que mostrar a nuestros amigos, a nuestros colegas. Simplemente estamos ahí con los niños y tenemos que respetar nuestra verdadera unicidad, sin vergüenza. Los niños, al menos los niños, deben poder vivir algunos años de absoluta libertad, con nuestra complicidad y nuestra protección. La lectura se convierte en un espacio de co-creación, de historia, de entretenimiento, del placer de contar, de la identidad y para la identidad de los niños. Y también de la identidad de los adultos que descubren que pueden volver a descubrir una nueva concepción del mundo. La lectura nos permite crear un espacio cerrado y aislado, en el que el mundo permanece inactivo, en el que padres e hijos se dedican el uno al otro. Es un espacio en el que las emociones pueden moverse libremente, en el que no hay cosa real o falsa, cosas correctas o incorrectas. La burbuja empática en la que uno se cierra cuando se lee en conjunto con un niño es un espacio sagrado que merece ser preservado y valorado. Aquí quería compartir con ustedes una frase de Munari, un otro diseñador italiano que trabajó mucho en el tema de la pedagogía, que ha trabajado en todo el mundo, que ha dedicado su vida a revolucionar las tradiciones culturales y la interpretación de las cosas. Intenta pensar sobre este tema de reinterpretación de la realidad. Desde su punto de vista, que es claramente como un punto de vista, o podría ser un punto de vista de un niño, sin ideas preconcebidas, él describe un árbol como una explosión muy lenta de una semilla. Debemos aprender a cambiar nuestra perspectiva, a imaginar escenarios que son completamente diferentes de nuestros hábitos. Debemos asegurarnos de que los niños tengan el derecho de soñar, de imaginar mundos diferentes, y debemos respetar el espacio sagrado de complicidad que se puede crear al compartir la fantasía. No es posible enseñar, que puro tendrán que elegir. Pero a ver, es necesario ayudar a comprender que siempre hay muchos futuros posibles. Lo único que podemos hacer es dar valor a las palabras, asegurarnos que nuestras palabras sean instrumentos de responsabilidad, de conocimiento y de libertad. Gracias. Muchas gracias, Luca, por esa invitación, como tú dices, a compartir la fantasía, a reinventar las historias, a permitir que los niños sean esos productores activos de conocimiento. Y eso es lo que también nosotros queremos desde la Fundación, que ustedes como papás sean cómplices de ese proceso y que entendiendo de qué color somos, por qué somos así y por qué somos respetando que el otro piensa diferente, nos permitamos construir, imaginar como Galileo Galilei todos los futuros y todas las posibilidades que podamos soñar en esta realidad para crear nuevos escenarios de desarrollo.
Así que muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta en este momento, podríamos escucharlo, la puedes hacer, la puedes escribir al chat o también lo puedes escribir al correo electrónico de Fonconciencia, que es, se los voy a Sí, escribir en el chat para que quizás podamos ampliar un poco más la información. El correo es sí. info@fonconciencia.co. Si Sí, si alguien tienen preguntas y quieren escribirlas, puede ser también una buena solución, también para buscar libros que puedan ser interesantes o que puedan ayudar a este proceso, porque ya con Natalia hemos empezado a mirar un poco cuál es el escenario de la distribución de los libros para niños y también de las bibliotecas en los colegios. Y bueno, nos hemos dado cuenta que hay algunos títulos de muy buena calidad, pero, por ejemplo, se puede intentar de activar un proceso anche de intercambio de libros en las diferentes familias, de las familias y los colegios, para que los niños se puedan bueno, sin comprarlas, puedan tener más oportunidades de lectura. Y bueno, he decidido hoy en esta presentación de utilizar solamente frases de pedagogos y filósofos italianos simplemente para una razón, que el modelo de la pedagogía de Reggio Emilia Children, que es esta organización que desde más o menos 60 años ha revolucionado la concepción del niño, ha influenciado mucho y profundamente toda la cultura de la juventud y de la infancia y de la niñez en Italia. Y sea los diseñadores, sea los filósofos, los intelectuales como más serios, se dice, o seriosos, han sido contaminados por esa influencia, por esa electricidad que ha reconocido y ha contribuido a reconocer el papel de los niños como un papel central, que tienen la capacidad de contribuir activamente a la construcción a la construcción de la sociedad. Y el hecho que esta pedagogía haya sido creada y desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial nos da algunos elementos interesantes para como pensar un poco más en el tema de educación en una visión de largo plazo, porque la enseñanza, la educación que intentamos impulsar hoy tendrá un impacto mucho más fuerte de lo que la política puede hacer en el inmediato, porque la educación que estamos construyendo, que estamos intentando de impulsar y de empoderar un poco a través de este proyecto y de los otros, tiene y tendrá la capacidad también de ayudar a los niños y las familias a reconocer la legitimidad y la legitimación de la posibilidad de imaginar los diferentes. No es simplemente una expresión linda desde un punto de vista poético, desde un punto de vista así para hablar de los otros futuros posibles. Es una responsabilidad que tenemos que proteger, es una responsabilidad que tenemos que compartir, que tenemos que difundir, en un proceso de cooperación constante entre las familias, los colegios y todas las instituciones como Conciencia que trabajan en el tema de la co-creación de la nueva sociedad, que es la sociedad que va a construir el nuevo futuro de una nueva dimensión política, cultural y económica. Y entonces, la literatura para la niñez, la literatura para la primera juventud, así como todas las actividades, la música, el teatro, las prácticas artísticas, el juego, tienen que ser considerados como derechos fundamentales. Pero tenemos que respetar la necesidad de los niños de expresarse y tal vez de descubrir que pueden expresarse o que necesitan expresarse. Es importante que, bueno, que un poco
¿cómo se dice? Limitemos Sí. sí, que limitemos nuestra actitud, nuestra voluntad de imponer ideas o de imponer modelos, categorías conceptuales. Los niños tienen categorías conceptuales que tienen la misma dignidad que las nuestras y puede ser que nos ayuden a cambiar un poco nuestra perspectiva y nuestra interpretación del mundo. Muy bien, tengo una pregunta solamente que me hacen por aquí y es, ¿qué opinión tienes tú sobre el uso de audiolibros versus la lectura tradicional? Depende, en el sentido que la lectura tradicional en la relación entre los padres y los hijos es fundamental para muchas razones, porque la voz del padre, la voz del papá o de la mamá, tiene un valor que no es solamente la lectura como de un texto, de la sucesión de palabras, es una forma de transmitir un sentido de amor. Estaba contando ayer a Natalia que, bueno, yo estudié a la universidad y cuando estudiaba a la universidad, mi sobrina vivía conmigo, ella tenía 2, 3 años, y yo estudiaba bueno, para los exámenes, para las disciplinas de la universidad, estaba estudiando un examen de historia contemporánea y para ayudarla a quedarse dormida, necesitaba usar cada minuto para estudiar y le llevan mis ensayos, mis libros de la universidad, pero simplemente con la voz, con el timbre de voz que se usa normalmente cuando se leen las historias para niños, los libros para niños. En este caso, por ejemplo, lo más importante no es la historia, no es el contenido de la historia, el contenido del libro, es el uso de la voz. Es el hecho que yo estoy ahí y te estoy dando tiempo. Estoy compartiendo contigo mis energías, mi voz, mis sentidos. Y entonces es importante para crear un espacio, como dije antes, de complicidad emocional. Y luego, bueno, claro, hay veces en que no se puede encontrar el tiempo para leer, para quedarse ahí como 1 hora para leer y releer otra vez el mismo libro. Y entonces se pueden también utilizar los audiolibros, pero es una cosa totalmente diferente, con un impacto emocional e intelectual totalmente diferente, Bien. desde mi punto de vista. Y ya llegando al final de esta primera sesión, que nosotros, bueno, videoconferencia, pero como videoconversación, como conversación online, nosotros hemos trabajado en los niveles de la familia conciencia, algunas tareas emocionales. ¿Tú podrías sugerirnos cómo abordar este tema de la lectura en casa? Sí, bueno, hay que aprender a manejar esos espacios como de exclusividad de relación con los niños en casa, en la dimensión doméstica, porque simplemente siempre estamos conectados con el teléfono, con los WhatsApp, con los correos, con todo. Siempre hay el teléfono y los vecinos y las niñeras y mucha gente que habita en nuestra habitación, en nuestra vida. Es importante, y esto creo que sea un desafío importante, es importante encontrar la forma, por ejemplo, simplemente una vez a la semana, la tarde del mismo día todas las semanas, que podría ser el domingo por la tarde, para contribuir o construir juntos a los niños este espacio, para quedarse ahí media hora, sin teléfonos, sin nada más. Y el libro es como como puedo decir, una herramienta, una oportunidad que nos permite enfocar nuestra atención, la atención de los niños en un libro, en una imagen, en una historia, en un cuento, pero lo que da valor
al acto, a la acción de la lectura compartida es esta complicidad. Entonces, bueno, podemos leer el libro o simplemente podemos tenerlo ahí y mirar las imágenes. Pero tenemos que compartir las visiones y contar la historia juntos. O imaginar cuál es el sentido de esa imagen, o de este objeto, o de este árbol, o de este animalito. Simplemente tenemos que compartir la capacidad de imaginar algo que nos permita, como se dice, aislarnos del resto del mundo y estar ahí solamente nosotros, nuestros niños, nuestras voces, nuestros alientos, nuestros pensamientos, sin nada más. Y entonces yo quisiera proponer de intentar hacer esta cosa media hora cada semana para crear un ritual. Bueno, el domingo por la tarde o en el día de lluvia nos quedamos ahí en una esquinita del apartamento, en una esquinita de la habitación, detrás del sofá, no sé, bajo la mesa, y creamos nuestro espacio mágico. Es difícil porque nosotros los adultos, bueno, siempre pensamos que estas cosas son acciones que no nos pertenecen, son cosas que tienen que hacer los maestros, que tienen que hacer los colegios. Bueno, la verdad es que necesitamos nosotros también empoderar esta capacidad de imaginar de una forma diferente, y es importante hacerlo con nuestros hijos para que la capacidad de imaginar un mundo diferente sea el producto de una acción de co-creación. Entonces, sí, como media hora una vez a la semana para empezar a construir estos rituales, para identificar un espacio que sea un espacio sí, de aislamiento, un espacio exclusivo para la relación imaginaria, para la relación de fantasía con nuestros hijos. Bueno, pues muchas gracias por conectarte desde Italia y dedicarnos este tiempo. Acá también, bueno, hay gente que está atenta a saber si lo estábamos grabando para poder verlo después. Y bueno, así lo haremos. Tenemos la grabación que luego colgaremos para que lo puedan ver. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse esta mañana. Nuevamente las preguntas las pueden enviar al correo de info@funconciencia.co. Esperamos poder invitar y tener alguna vez a Luca en Colombia para algún taller con los padres en este viaje de Familia Conciencia, y que sigamos fortaleciéndonos nosotros mismos primero, ¿cierto? Para poder impactar a nuestros hijos, que son un espejo de lo que somos los padres. Así que feliz día para todos. Muchas gracias a Luca y nos vemos la próxima. Bueno, gracias Natalia, gracias a todos por haber dado el tiempo para conectarse. Y nada, y como se dice en Italia, buona giornata, buen día.